Bienvenidos a Tech Talk, el podcast donde exploraremos las últimas innovaciones tecnológicas. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología de apoyo para el adulto mayor. Tenemos el honor de contar con la PhD Priscila Cedullo, experta en el tema. Pero antes de darle la bienvenida, recordemos la importancia de estas tecnologías. Las tecnologías de ayuda al adulto mayor son herramientas diseñadas para mejorar la calidad de vida, seguridad y autonomía de las personas mayores. Algunas de estas tecnologías podrían incluir, por ejemplo, dispositivos para monitorizar la salud, teleasistencia, alerta de emergencias y seguridad, domótica e inteligencia, inclusive aplicaciones para salud y bienestar, robótica asistencial, entre otras. Estos son algunos de los ámbitos que abordaremos con nuestra experta, la doctora, la PhD Priscila Cedillo. Ahora vamos a presentarle a Priscila, pues Priscila cursó sus estudios de pregrado en la Universidad de Cuenca, obteniendo el título de ingeniera de sistemas. Adicionalmente es abogada de los Tribunales de la Justicia de la República del Ecuador, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene el grado de magíster en telemática por la Universidad de Cuenca, máster en ingeniería de software y métodos formales y sistemas de información en la Universidad Politécnica de Valencia. Obtuvo el grado también de doctora en informática, PhD en la Universidad Politécnica de Valencia, con su tesis doctoral Monitorización de calidad de servicios de salud mediante modelos de tiempos de ejecución, donde obtuvo la mención cum laude. Adicionalmente ha realizado estancias postdoctorales en el área de ingeniería de software en España, con varios premios en estos estudios postdoctorales a través de la Fundación Carolina. Adicionalmente, como indicamos, Priscila fue becaria del CENESID en el año 2011 para su beca doctoral. Asimismo, realizó estancias postdoctorales y estancias doctorales en Inglaterra, realizando estudios de interacción humano-computador. Es profesora investigadora titular de la Universidad de Cuenca desde enero de 2009 hasta la presente fecha. Sus líneas de investigación son el cloud computing, la calidad de software, la ingeniería de software, el Internet de las cosas, la interacción humano-computador y la seguridad informática. Ha escrito más de 140 artículos científicos. Para nosotros es un honor presentarle a Priscila. Justamente el objetivo de nuestro programa es la divulgación científica, el acercar hacia la ciudadanía la tecnología, y es así que hoy abordaremos un tema de bastante importancia, ya que el adulto mayor es de gran preocupación para las personas, justamente ahora en la ciudad en la que vivimos, debido a que ya las personas se van desapegando por sus trabajos, por sus diversas ocupaciones. Entonces necesitamos justamente utilizar la tecnología para poder acercarnos o tener un acercamiento a la salud, a ver el comportamiento del adulto mayor, cómo está desempeñándose él en su vida, tanto en su salud, en su bienestar, ¿no? Es por eso que para nosotros es un honor tenerte aquí, es un placer darte la bienvenida, Priscila, y empecemos hablando pues sobre la importancia de la tecnología en el bienestar de los adultos mayores. Claro que sí, Jairo. Bueno, primero, antes de nada, entender que a escala global, cada segundo, 2 personas cumplen 60 años y al momento existen 810 millones de personas en el mundo mayores de esa edad, ¿no? Según la página oficial del Ministerio de Inclusión Social. En nuestro país existen 1.049.824 personas mayores de 65 años, que es desde donde se les considera, digamos, adultos mayores, y en donde esta cifra corresponde al 6.5% de la población total. Entonces, en este sentido, bueno, el gobierno nacional busca la implementación de políticas públicas que se basen en la defensa de sus derechos, en el reconocimiento del valor de esta población. Y bueno, se tiene que, obviamente, esta cifra va a ir aumentando en proporción al total de la población año a año. Nosotros sabemos que en países de primer mundo, como por ejemplo España, Francia, Italia, ya llegamos a cifras altísimas, o ya los adultos mayores llegan a cifras altísimas.
Esto hace que sea indispensable la implementación de soluciones, no solamente de salud, sino también que soporten el bienestar de estas personas. Nosotros tenemos que en el año 2020 nuestra población de adultos mayores ya llegó al 7.4%, teniendo el 6.5% cuando se realizó el censo, digamos, en el 2010, al 2020 el 7.4%, y para el año 2054 ya se prevé que estará en un 18% esta población. Esto hace que los servicios de salud, la parte sanitaria, el seguro social y demás sufra un impacto muy fuerte, y en donde, por ejemplo, nosotros observamos que implementar soluciones para ellos nos va a permitir mejorar mucho estos servicios. ¿Por qué? Porque van a ser personas que en su momento van a estar mucho más atendidas, pero también a la vez van a tener una autonomía mayor, puesto que van a estar asentadas en ciertas soluciones tecnológicas que permitan esta independencia de una mejor forma. Hoy en día mismo ya vemos nosotros que existen muchas soluciones, ¿no? Algún día yo asistí a una conferencia y hablaba con un experto, muy experto a nivel mundial en el tema, y me decía es que los ingenieros hacen muchas cosas y muchas de ellas no son usadas. Entonces, nuestros esfuerzos deben ir justamente dentro de la ingeniería, de la parte tecnológica, en implementar soluciones que los adultos mayores las usen y las adapten a su vida al día a día. Entonces, ¿por qué? Porque en este periodo de la vida existen muchas limitaciones para acceder a recursos de subsistencia. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ecuador, que el 45% de adultos mayores están en condiciones de pobreza. Entonces, esto alarma, ¿no? El 42% vive en el sector rural, el 14.6% de hogares pobres se compone al menos de un adulto mayor, y el 14.9% son víctimas de negligencia y abandono. Estas cosas nos hacen pensar, bueno, la tecnología en qué momento en nuestro país puede estar inmersa en los hogares cuando existe un alto nivel de pobreza y una necesidad básica de suplir los principios básicos, digamos, de subsistencia. Entonces, por suerte, según la ley de Moore, nosotros tenemos siempre que la tecnología sea barata mientras las potencialidades o los poderes computacionales se incrementan. Pero sin embargo, esta sigue siendo una preocupación porque justamente por la falta de acceso, por la brecha tecnológica que vivimos en nuestro país justamente, ¿no? Porque en otros lugares nosotros ya tenemos lugares propios, automatizados, llenos de domótica, como dijiste, Jairo, inicialmente, que hacen que sea más fácil esa adaptación. Así es, Priscila, pues los adultos mayores en realidad enfrentan diversos desafíos relacionados con el envejecimiento, la salud y la autonomía que tienen ellos para poder movilizarse, entre otras cosas. La tecnología, de hecho, puede desempeñar un papel muy importante en la solución de muchos de estos problemas. Algunos de los desafíos comunes de los adultos mayores que pueden enfrentar, en este caso, pueden ser abordados con la tecnología, como por ejemplo el aislamiento social, ya que muchos de los adultos mayores experimentan aislamiento social debido a la pérdida de amigos, familiares o la disminución de movilidad. Entonces la tecnología, como por ejemplo las redes sociales, las videoconferencias, las aplicaciones de mensajería, permitirían quizá obtener conexiones sociales para poder comunicarse de mejor manera con los seres queridos y de esta manera participar en línea, ¿no? Pero asimismo tenemos problemas de movilidad, la gestión de la salud. En el tema de la gestión de la salud, la tecnología podría ayudarnos a ofrecer dispositivos quizás para monitorizar la salud. En el tema de la seguridad del hogar, aprovechando pues que en el contexto de nuestro país tenemos un problema de seguridad bastante complejo, y tener a adultos mayores solos en las casas representa mayor problema aún, porque la seguridad de ellos no pueden tener la facilidad incluso de defenderse en este tipo de casos de inseguridad o los problemas de memoria. Entonces, en este contexto que acabo de indicarte, Priscila, quisiera nos indiques cuáles podrían ser algunas de las soluciones, considerando pues adicionalmente lo que tú mencionaste, que esta brecha digital y la pobreza que existe en el país y la diferencia que existe, que puede existir en nuestro país, pues complica a veces el acceso a la tecnología a los adultos mayores y a las familias pues que tienen adultos mayores o que tenemos adultos mayores en nuestros hogares. Claro, así es, Jairo. Justamente nosotros tenemos que partir de que es mucho más fácil prevenir que luego dar apoyo, digamos, económico para curar. Entonces, en este caso, por ejemplo, existe mucha tecnología que permite
prevenir ciertos problemas. Como bien has dicho, que van desde la seguridad de los hogares, van relacionados también con pulseras, wearables, asistentes digitales, tenemos relojes, tenemos pastilleros electrónicos. Estos mejoran la vida diaria de las personas de la tercera edad porque les hacen acuerdo de ciertas cosas. Por ejemplo, una de las limitaciones más fuertes o más grandes es que la persona, cuando llega a cierta edad, olvida las cosas y entre ellas se olvida de medicar. Entonces, por ejemplo, bueno, como tú lo habías dicho anteriormente, yo trabajo en la Universidad de Cuenca y dentro de la universidad nosotros tenemos un grupo de investigación y hemos llevado a cabo algunos proyectos relacionados con ciertos dispositivos de Internet de las cosas relacionados con la mejora de la vida diaria del adulto mayor. En este caso, por ejemplo, en algún momento nosotros planteamos un pastillero digital, que de ellos hay muchos, ¿no? Pero nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, para que en este dispositivo tengamos la posibilidad de alarmas auditivas, alarmas a los cuidadores, viendo todos los actores que intervienen en el día a día del adulto mayor. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las soluciones no solamente pueden ir para el adulto mayor, sino también pueden apoyar al cuidado de estas personas. Por ejemplo, a los cuidadores también se les puede recordar que ya es hora de que el adulto mayor tome la pastilla, o también a los hijos, a los familiares. Entonces, es como que toda la familia y todo el entorno debe estar de alguna forma soportado para que estas personas estén bien, para que nuestros queridos adultos mayores se encuentren bien. Entonces, tenemos por allí, por ejemplo, también los wearables, ¿no? Esto que tú decías, esto de estarles censando. Obviamente nosotros dentro de la tecnología no conocemos a profundidad las reales necesidades del adulto mayor, como puede conocer un médico, un geriatra, un psicólogo. Entonces hemos trabajado en los grupos de investigación, por ejemplo, con los expertos del dominio, que son como les llamamos a los expertos en sí de la parte gerontológica. Entonces ellos, por ejemplo, nos han explicado muchas cosas. Cuando hacemos los pastilleros, por ejemplo, nos dicen, tengan cuidado, no podemos mezclar una pastilla de talco con una más gelatinosa porque se pierde el efecto, porque se daña la pastilla, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo todas esas consideraciones en cuenta, nosotros hemos visto que dentro de la tecnología podemos implementar cosas que vayan apegadas a las necesidades verdaderas. Ahora, en sí mismo dentro de la tecnología también vemos la necesidad de la infraestructura, ¿no? La infraestructura física, la infraestructura de software. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de trabajar con tecnologías cloud, por ejemplo, en las cuales nosotros vamos a tener una parte de la nube misma, en donde vamos a almacenar la información para luego incluso sacar estadísticas o trabajar con técnicas de inteligencia artificial que permitan ver cómo se está dando el desarrollo de las personas a esta edad, o sea, cómo van al día a día. Sin embargo, muchas de estas son prohibitivas por precio, incluso por acceso. Muchas veces nosotros tenemos gente que vive en el campo o que vive en casas, pero donde no tienen un acceso directo. Entonces, podemos recurrir, por ejemplo, a ciertas tecnologías tales como el fog computing, como la parte de IoT misma, en donde de alguna forma se haga que la necesidad de la transacción con la nube, por ejemplo, eh, no sea tan necesaria tanto momento. O sea, me refiero a que ese acceso muchas veces se pueda dilatar a momentos en los cuales se pueda informar de una forma un poco más condensada, no se mande la información de forma más condensada. Entonces, ahí es como vemos cómo la tecnología va conjugándose con la parte de la medicina, de la salud, incluso de la psicología. Entonces, esas como ciertas consideraciones, ¿no? Nosotros vemos también que hubo un congreso en Barcelona, el Mobile Cloud Congress, que fue celebrado en febrero del 2019, ya son algunos años de ellos, en donde el responsable virtual de Amazon, Alexa puntualmente, anunció que estaban buscando nuevos talentos y startups para ampliar el alcance de su servicio de voz, especialmente en el ámbito del cuidado de las personas de la tercera edad, viéndose cómo se necesita realmente el apoyo de todos los actores, tanto tecnológicos como médicos, para apoyar a las personas mayores a 65 o 60 años, ¿no? Dependiendo del país y cómo las consideren adultos mayores. Tenemos también los asistentes digitales. Entre los beneficios de estos asistentes digitales, los usuarios destacan la compañía. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que el adulto mayor lo que necesita es el afecto, el cuidado. Puede haber alguien o un aparato que esté al lado de él, quizás indicándole cosas, enseñándole cosas, comentándole cosas, pero nadie va a suplir el aspecto familiar, ese contacto social que necesita con sus seres queridos. Sin embargo, en cierta forma,
se pueden recurrir también a las máquinas. Esto resulta realmente triste, pero puede acompañarles en ciertos momentos en la rutina diaria para que no se sientan tan solos. Estuve averiguando y uno de los principales problemas del adulto mayor es la soledad. La soledad que sienten con el nido vacío cuando sus hijos ya abandonan el hogar. Muchas veces los adultos mayores quedan en la viudez, o simplemente ya el hecho de que dejen de trabajar porque se jubilan hace que ya se empiecen a sentir solos, considerándose en algunos países incluso la soledad como un problema de salud pública. Entonces, obviamente, el asistente digital puede ayudarnos a paliar digamos que este vacío, pero siempre teniendo en cuenta que se necesita el contacto humano, la parte humana, el cariño. Las máquinas de hoy en día no pueden dar este cariño, no pueden entender como entiende un hijo, como entiende un padre, bueno, en este caso ya no un padre, pero sí un par. Hablemos de amigos, hablemos de hermanos, etcétera, etcétera. Entonces siempre es necesario también tener en cuenta la parte humana. Ahora, también nosotros hemos desarrollado dentro de la parte de las personas adultas mayores con cierto tipo de discapacidades, movilidades reducidas o problemas del habla, algún tipo de soluciones, por ejemplo, aquellas relacionadas con la comunicación alternativa aumentativa que nos permiten, por ejemplo, tener formas alternas de comunicación con ellos o formas en las que ellos puedan también entrar en un mundo, en un ambiente de vida asistida por el entorno y puedan, por ejemplo, subir persianas, retirar cortinas o simplemente mandar, digamos que, ciertos datos que puedan ser útiles para los ingenieros o para las personas que hacen inteligencia artificial o que hagan análisis de los datos obtenidos con la finalidad de mejorar su vida y ver dónde están siendo necesarias ciertas soluciones. Eso, y bueno, entre otras cosas también tener en cuenta que muchas veces nosotros como ingenieros hacemos cierto tipo de soluciones, pero no tenemos en cuenta ciertos aspectos de calidad, que es otra de nuestras áreas de investigación en nuestro laboratorio, teniendo en cuenta que la accesibilidad es primordial, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad hablamos de aquella facilidad tanto del adulto mayor o personas con necesidades especiales o discapacidades para trabajar junto a la tecnología o para poder intercambiar o interactuar con la tecnología. Naciendo así ciertas disciplinas como la interacción humano-máquina, por ejemplo, que mediante varias formas de interacción nos va a permitir, digamos que, esa interacción entre el adulto mayor y la tecnología de una forma más natural. Priscila, saber que todos estos proyectos se desarrollan desde la ciudad de Cuenca, desde la Universidad de Cuenca y de varias universidades a nivel del país y que son considerados a nivel mundial muy importantes, ¿no? Porque si nosotros analizamos algunos de los proyectos a nivel global de ayuda a los adultos mayores, como por ejemplo algunos que se lanzaron en la Unión Europea, como el Robotic Helicar, en el que se centró un poco en el desarrollo de robots sociales para el cuidado de las personas mayores, o a lo mejor el programa ALL, que ayudó a una iniciativa europea a sí misma a proyectos de tecnologías para ayuda al adulto mayor a través de la teleasistencia, y entre otros proyectos, ¿no?, que se han ido desarrollando, como por ejemplo aquellos que se desarrolló un wearable, como por ejemplo un reloj específico para poder rastrear a los adultos mayores en el caso de que puedan perderse, ¿no? Y el tema de las economías, que en este caso la economía de los equipos que se van desarrollando cada vez va disminuyendo su coste y va permitiendo que pueda accederse de mejor manera a la tecnología. Entonces, para nosotros es muy importante, incluso hay el proyecto de Google Project Euphonia, que nos permite mejorar el reconocimiento de voz para las personas con discapacidad, ¿no?, en el habla. Entonces, esto incluye a los adultos mayores, pero alrededor de toda esta tecnología que se va desarrollando y de las políticas públicas que se pueden ir implementando en el país y que todavía faltan muchas, porque justamente uno de los temas, como tú mencionaste, es el tema de la salud mental de los adultos mayores, pues es un tema bastante complejo que se debería ir abordando y que debería irse buscando abordar,
Pero existe adicionalmente en este contexto un tema que se puede abordar también adicionalmente, que es el de la seguridad de la información, pues los adultos mayores también son muy vulnerables, por ejemplo, a dar sus datos a personas desconocidas quizás, o confiar su data de los bancos o sus datos personales a personas para que puedan hacer una transacción bancaria. ¿Ustedes han pensado en algún tipo de soluciones para este tipo de problemas que pueden presentarse? Bueno, nosotros justamente lo que hemos estado trabajando más relacionado con la seguridad es la privacidad del dato que tomamos, digamos, desde las soluciones, ¿no? A través asimismo, de tecnologías cloud computing. Sin embargo, ya un poco más indagando, nosotros vamos a ver, justamente ahora estamos con alguna tesis relacionada con los temas de protección de datos personales que hoy en día están tan en boga, ¿no? Nosotros tenemos que desde el mes de mayo del 2023, no, perdón, 21, ya se aprobaron ciertas normativas dentro del país y que se tenía hasta el año 2023 para acatarlas, ¿no? Tanto de empresas públicas como privadas y, ¿por qué no?, también relacionadas con el tema del adulto mayor. Nosotros vemos día a día que, por ejemplo, nuestros adultos mayores sí se enfrentan a problemas de seguridad, justamente relacionadas, por ejemplo, con llamadas maliciosas, que lo que hacen es pedirles depósitos. Por ejemplo, los adultos mayores son uno digamos que, de los objetivos o de los objetivos ideales de este tipo de personas, ¿no? Que tratan de robarles de estos criminales, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hace falta también una parte de educación, la parte de educar al adulto mayor en qué es lo que yo tengo que dar o cuándo, problemas de phishing y demás que se dan por correo electrónico, por internet. Yo veo, por ejemplo, en nuestros padres, en tíos, que siempre están preocupados porque les llegan correos electrónicos maliciosos que parecen normales, parecen de entidades financieras de aquí del país, del medio, que yo no sé cómo obtienen los datos, pero les escriben pidiéndoles que ingresen contraseñas y demás. Entonces sí hace falta una parte también de educación, ¿no? De educación al adulto mayor que quizás no está siempre involucrado en el tema tecnológico y eso hace que sean objetivos deseables para este tipo de ataques. Ahora, en cuanto también a la parte del adulto mayor y su seguridad, sí hace falta también mostrar que la red social es un arma poderosa para atacantes, ¿no? Entonces también tener cuidado por redes sociales, WhatsApp y demás. Se ve cómo piden rescates cada rato. Y ahora con la inteligencia artificial, que se ha vuelto también un problema gravísimo con esta clonación de las voces, que les llaman, que piden con la misma voz de una persona, pueden llegar a pedir un rescate, pues nosotros en la casa mismo deberíamos advertirles a nuestros padres, a nuestras personas, no solo a los mayores, sino en general a todas las personas de nuestra casa que tengan cuidado por lo que se está dando actualmente. Y justamente abordando el tema de la inteligencia artificial, sería interesante conocer si es que tú conoces algunos proyectos en los cuales se estén utilizando la inteligencia artificial para poder desarrollar asimismo ayudas o apoyo para las personas de tercera edad que permitan pues mejorar sus condiciones, ¿no? Claro, bueno, hace unos años nosotros hemos desarrollado también, y tengo entendido que, por ejemplo, en la UDLA, tengo una amiga muy cercana también que está desarrollando ciertas soluciones. Nosotros hemos trabajado con universidades amigas, digamos, con la Universidad de la SUAY, con la Universidad de las Fuerzas Armadas, con la Universidad de Indoamérica. Esperamos tener también la oportunidad de algún momento trabajar juntos, Jairo, para buscar soluciones que tengan que ver con las soluciones al adulto mayor y también con la inteligencia artificial. Hace un tiempo atrás hicimos un proyecto que justo lo estamos cerrando actualmente, que es de pictogramas con inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudar al adulto mayor a que cuando tenga que interactuar con la tecnología, lo haga a través de pictogramas. Esto es parte del área del CAA, de la comunicación aumentativa alternativa, pero también hemos trabajado mucho con temas de juegos serios para el apoyo cognitivo de las personas mayores relacionadas con atención y memoria principalmente. Entonces, ¿para qué? Justo para lo que te decía, prevenir. No es tener que combatir ya cuando el problema está dado, sino prevenir a través de ejercicios de juegos serios, por ejemplo, que nos ayuden en el tema del apoyo a la memoria y a la atención del adulto mayor. Allí nosotros sí hemos puesto un poco de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer mediante interfaces inteligentes y sistemas autoadaptativos
que se vayan mejorando los juegos al nivel, o sea, que tengan un avance conjunto con el ser humano, ¿no? Entonces yo ya veo, por ejemplo, hago juego de pares, veo que ya estás respondiendo bien y cada vez lo voy mejor, o sea, la inteligencia artificial va apegándose a la persona que va jugando para ponerles los niveles de dificultad, ¿no? Para que no sea aburrido, a veces muy fácil o dificilísimo. Entonces, ahí hemos incluido la inteligencia artificial. Ahora también estamos trabajando mucho con lo que son Exergames, que son juegos físicos para personas adultas mayores, pero también para personas que necesitan fisioterapia, por ejemplo. Entonces, algo hemos ido con fisioterapeutas trabajando en el área. Con respecto, por ejemplo, ahora también estamos en un proyecto de investigación relacionada con la nutrición, en donde se utiliza mucho la inteligencia artificial y hacemos minería de datos obteniendo señales cerebrales para saber por qué las personas reaccionan de cierta forma a comida chatarra, por ejemplo, y no se alimentan bien. ¿Qué parte es, cuál es la motivación de estas personas o cómo reacciona el cerebro cuando vemos, por ejemplo, un brócoli versus un plato de salchipapas, vaya? O sea, eso no solamente para el adulto mayor, sino para los jóvenes, justamente porque en algún momento llegaremos a una edad avanzada y necesitamos estar bien. En general eso, y también, bueno, hemos puesto bastante énfasis en la parte de la interacción humano-máquina, porque muchas veces hacemos soluciones, hemos tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, ciertos programas, cápsulas, eh, microcápsulas de aprendizaje para que, por ejemplo, enseñarles, me acuerdo que en la época del COVID hicimos para que tengan, por ejemplo, cómo recibir los alimentos cuando les entregan y demás, pero claro, el adulto mayor muchas veces tiene miedo porque hay una brecha allí de conocimientos, una brecha incluso cultural con respecto a otros países que han estado mucho más avanzados hace mucho tiempo atrás y que en cambio nuestros adultos mayores quizás no tenían el mismo contacto con la tecnología justo por la brecha digital. Entonces, haciendo las evaluaciones nos damos cuenta que muchas veces nuestros adultos mayores dicen, ay, qué lindo que es una maravilla, pero yo no lo usara porque lo voy a dañar en ciertos equipos. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Gracias, Priscila, por tu respuesta. Pues efectivamente, la inteligencia artificial y especialmente la inteligencia artificial generativa que ahora está de moda, pues puede irse desarrollando y puede irnos ayudando mucho a implementar proyectos de inteligencia artificial o más bien proyectos que se complementen con la inteligencia artificial y que sean de ayuda para los adultos mayores, ¿no? Existe un reloj inteligente de teleasistencia que permite indicarnos cuándo efectivamente a lo mejor un adulto mayor se cayó y emite la alerta a los servicios de emergencia, pero adicionalmente existen plataformas de realidad virtual para la rehabilitación, por ejemplo, del equilibrio, o plataformas de realidad aumentada que permiten a los adultos mayores también interactuar con juegos serios. Entonces tú me indicabas que algún momento estaban desarrollando algún tipo de proyectos de juegos serios, que en realidad los juegos serios no son nada más que justamente eso, un juego, pero en el que las personas van aprendiendo algo nuevo o algo diferente, o van aprendiendo, obteniendo información para crear conocimiento. Entonces, en el caso del adulto mayor, ¿tú crees que se pueda aplicar la realidad aumentada o los juegos serios para que ellos puedan tener algún tipo de interacción, mejorar sus problemas mentales o aprender juegos o temas de equilibrio como te mencioné hace un momento? Claro que sí. Fíjate, justo hablas de temas de equilibrio. Eh, Nosotros desarrollamos una alfombra, por ejemplo, que hace un test, no, está ahorita en proceso de patente, por lo que técnicamente no puedo dar mayor detalle. Sin embargo, esto nos va a ayudar, por ejemplo, a que el médico tenga una exacta idea de cómo está la pisada del adulto mayor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando el adulto mayor llega a cierta edad, su primera caída fuerte, digamos, grave, en donde quizás se rompió una pierna, quizás no se tuvo algún problema de cadera, es el hito del antes y después. Luego de que suceden digamos que estos acontecimientos terribles, ellos ya no quieren estar solos, muchas veces empiezan a necesitar cuidados, empiezan a necesitar, digamos que una persona que esté todo el tiempo con ellos o no quieren quedarse solos, entonces pierden independencia. Ese es uno de los hitos más importantes porque marca un antes y un después en la vida de la persona. Una persona que, claro, cuando empieza a ser adulto mayor, está recién jubilada y tiene toda la energía y toda la fuerza de un joven todavía, ¿no? Pero que a medida que va pasando el tiempo, decae un poco su salud, pero esa caída, esa primera caída es tremenda.
Entonces, ¿por qué no con técnicas de inteligencia artificial, minería de datos, además de ya tener la tomada precisa, por ejemplo, de la pisada, no se pueden hacer ciertas medidas que precautelen la salud antes de que el problema ocurra, ¿no? Decir, bueno, esta persona no está con una pisada adecuada, esta persona puede tener un problema de equilibrio el día de mañana. Entonces yo, por ejemplo, refuerzo los hogares eh, con cierto tipo de instrumentos que hagan que la accesibilidad de ese lugar sea mejor, incluso cosas físicas, no necesariamente tecnológicas, quizás algún lugar donde agarrarse, un lugar donde agarrarse en la ducha, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de soluciones ayudan al médico a darse cuenta cuándo se avecina o se puede dar un problema ya debido a la falta de equilibrio del adulto mayor. Entonces, eso también es interesante. Cuando nosotros investigamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, eso es algo grandioso de la investigación, algo que a mí me emociona mucho, que muchas veces digo, oye, les digo, oigan chicos, está de irnos por este lado, está de hacer algo, y ellos van e investigan y dicen, mija, ya ha habido toda una línea que trata al respecto y empezamos a descubrir cosas. Tú hablaste desde antes de uno de los proyectos de la AL que se da en Europa. Y claro, en torno a la AL se han dado un montón de iniciativas en cuanto a los proyectos de investigación del Horizonte Europa, Europa 2020, me parece que es, que van relacionados con esta iniciativa de Ambient Assisted Living, que no es más que un hogar repleto de tecnología y que asista al adulto mayor. Entonces, por ejemplo, alguna vez que me fui a Estados Unidos, yo ya vi allí algunas ciudadelas hechas para adultos mayores, en donde las casas mismo están ya acopladas y acondicionadas para que la vida de ellos sea buena, ¿no? Claro, es soñar en grande, porque nuestras realidades son diferentes. Nuestro país es un país que todavía necesita apoyo, leyes, eh, incluso inversión para este tipo de iniciativas. Pero pensemos que es mucho más fácil prevenir que luego curar y que luego lamentar. Quizás cuando nosotros ya tenemos que dar en cambio medicinas, tenemos que poner gente que cuide, allí ya la cuestión se complica. Si podemos prevenir, siempre va a ser mejor. En este sentido, justamente tenemos que considerar que existen lugares públicos e incluso la construcción en otros países está adaptada para personas con discapacidad y para adultos mayores, pero no desde ahora, sino desde hace mucho antes. ¿Recuerdas tú cuando estábamos en Valencia? Los buses, allá al momento de hacer las paradas, se inclinan y abren las plataformas para que las personas con tercera edad puedan acceder al bus, igual las personas con discapacidad. Pero sin embargo, en nuestro país, en nuestros entornos, a pesar de que hace poco tiempo, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca se realizó un cambio de todo el sistema de buses, jamás se pensó en las personas de tercera edad, jamás se pensó en las personas con discapacidad, sino simplemente se cambió la flota vehicular de buses, pero no se pensó en estas personas. Y de hecho, incluso las personas que no tenemos a lo mejor este tipo de discapacidades todavía, o todavía no somos adultos mayores, se nos dificulta muchas veces acceder al bus, no se diga una persona que que ya es de tercera edad o que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces yo creo que las políticas públicas son muy importantes a partir de que el Estado como tal implemente esas políticas y además asimismo los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados puedan adaptar también y adoptar estas leyes nuevas que se puedan redactar desde la Asamblea o desde el Ejecutivo para que en sus ordenanzas también se considere esto, ¿no? Porque en algún momento nuevamente se hará un cambio de flota de buses, se hará cambio en la construcción de veredas, pero no se estará pensando en estos grupos, ¿no? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Priscila, aprovechando que tú también eres abogada, ¿no? Claro, no, justamente has hablado de algo importantísimo. Nosotros vivimos en Valencia un tiempo y allí vemos que hay una inclusión total. Allá tener, por ejemplo, un problema de parálisis cerebral, en muchas ocasiones es un limitante fuerte, pero no hace que la persona quede relegada. Por ejemplo, aquí nosotros muchas veces tenemos una persona muy enferma en la casa y esta persona definitivamente no puede salir porque no hay accesibilidad en veredas, no hay accesibilidad muchas veces en las paradas que tú hablas, como subirse a un medio público, no hay nada de eso. Incluso los mismos ascensores en España, recordarás cómo tenían el código Bradley para las personas que no pueden ver y así. Entonces, obviamente, aquí
hace falta, por un lado, la política pública, por otro lado, también la educación y concientización de las personas que que muchas veces no cuidan la poca infraestructura que tenemos. Justamente el otro día estuve escuchando, no recuerdo si era en la radio, que habían puesto recién las paradas inteligentes y que ya estaban llenas de papeles, que estaban un montón de publicidad pegada. Entonces, claro, hace falta la parte ciudadana, pero también la parte del gobierno, que es fundamental, ¿no? La implementación de políticas para personas con discapacidad es importantísima y tiene que haber de ley allí algún tipo de inyección económica, porque si no, pueden haber muchas buenas ideas, pero vos sabes que de buenas ideas y de buenos, ¿cómo es que dicen? Está lleno el cielo de buenas propósitos, está lleno el cielo, pero claro, no se pueden cristalizar si no se tiene la ayuda tanto de la gente como del gobierno principalmente. Hay que tener en cuenta que nuestra constitución habla, ¿no? De los derechos de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y demás, en donde se da una importancia, digamos, desde la misma Carta Magna, para que se implementen formas de incluirlas, de hacer que estén bien, pero desgraciadamente no se cumplen debido a la falta de recursos y a la falta de muchas veces de empeño que se pone, ¿no? Entonces creo que eso sí debe estar muy tomado en cuenta para incluso hacer cumplir eh, la Constitución desde allí mismo. Ujú. Gracias por tu respuesta. Es muy importante considerar, pues, efectivamente que se debe respetar la Carta Magna y adicionalmente nuestros asambleístas, como el Ejecutivo, deben ir pensando en políticas, si bien a lo mejor no son de implementación inmediata por las condiciones incluso hasta económicas del país, pero sí se pueden ir pensando en ciertos proyectos que puedan ser de ayuda al adulto mayor, a las personas con discapacidad, considerando incluso la tecnología y la conectividad que debe tener cada uno de ellos a través de dispositivos, utilizando pues las redes de telecomunicaciones. Y pues ahora que se están yendo a renovar los contratos de concesión, pues debería considerarse a lo mejor alguna ayuda o beneficio específico para estos grupos, ¿no? Es importante considerar que existen desafíos muy importantes en el campo de la ayuda a las personas con discapacidad. Existen proyectos muy importantes a nivel global, como por ejemplo puedo mencionar el robot de asistencia Milo, que puede ayudar a los adultos mayores a levantarse de la cama, a vestirse, a caminar. Entonces el robot puede ser incluso hasta de compañía en el campo hasta emocional de los adultos mayores. En este sentido quisiera, Priscila, que nos indique si es que existe alguna innovación reciente que en realidad emocione particularmente en el ámbito de la tecnología de los adultos mayores. Claro que sí. Como tú ya lo has dicho, los robots de acompañamiento son una maravilla porque permiten al adulto mayor tener cierto tipo de asistencia que antes no se pensaba, ¿no? También hay el nuevo, el PIN IA, de inteligencia artificial que recién ha hecho la compañía Humane, que se pone en el pecho y que es capaz de invocar y dar instrucciones a un potente asistente virtual mediante voz y gestos, incluso proyectar contenido sobre la palma de la mano. Estos modos, digamos, estas soluciones, estas cuestiones que a uno le emocionan realmente muchas veces no están al alcance. Sin embargo, ya son pasos agigantados que se han dado y que pueden ser aplicados al campo del adulto mayor, ¿no? Además, por ejemplo, también el conocer cómo el adulto mayor está listo para responder a esa tecnología es algo importante. Nosotros, por ejemplo, trabajando con señales cerebrales, con el Brain Computer Interface, podemos nosotros llegar a determinar con qué formas tecnológicas el adulto mayor se siente más a gusto, ¿no? Podemos saber si quizás el uso de un medio áptico, si quizás el uso de no sé, de un comando por voz, de la parte visual, un eye tracker o cualquier otro tipo de tecnología, para ellos resulta mucho más fácil. A veces para ellos es complejo por temas motores o por temas em, de precisión manejar un teléfono con letras pequeñitas o con la necesidad de tener una motricidad fina elevada. Entonces hay muchas formas de interacción. Estas formas de interacción que se van incluyendo en los nuevos dispositivos realmente eh, a mí me emocionan porque nos dan a conocer que ya no es solamente, no, el tener una pantalla al frente, un monitor, un teclado, sino que tenemos otras formas de interacción. Entonces, las formas de interacción nosotros podemos autoadaptar al adulto mayor. Actualmente se está llevando a cabo un doctorado en ciencias de la computación aplicada y ahí tengo justo uno de mis, un doctorando que está trabajando en temas
en la Universidad de Cuenca de la parte de la autoadaptación en dispositivos, ¿no? ¿Para qué? Para interacciones humano-computador mucho más, digamos, amigables y autoadaptables. O sea que el adulto mayor mismo, a través de sus interacciones, diga, o se sienta que está más a gusto con la tecnología. Esto logramos a través, por ejemplo, de la computación afectiva. Computación en donde ya se miden, de acuerdo a niveles cerebrales, la parte de la felicidad o más bien las emociones positivas y negativas que tiene frente a cierto tipo de interacciones. Eso puede llegar a ser muy interesante porque va a hacer que cualquier tipo de ideas, de iniciativas, sean más adoptadas por el adulto mayor. Digan, no, yo me siento bien con esto, me gusta y nada, lo uso. Es justamente lo que tiene que ver con la voluntad del adulto mayor de usar. Recordemos que dentro de la parte de la andragogía, nosotros vemos que el adulto mayor todo el tiempo aprende más si tiene el interés, la gana y la necesidad de hacer. Son cierto tipo de aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando elaboramos tecnología, ¿no? Que primero el adulto mayor tenga la gana de hacerlo, se sienta motivado a aprender algo. Se ve que en este tipo de estudios andragógicos, se ve que si el adulto mayor no tiene esa gana, pues no, simplemente no lo adopta. Puede ser la solución más bonita del mundo, que si no hay esa interacción natural y esa gana de usarla, simplemente la tecnología es creada en vano, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que también a mí me ha llegado a gustar mucho, esto de la interacción humano-máquina y cómo se ha ido desarrollando en esta área. Muy interesante, Priscila, lo que nos indicas, pues es bastante importante el conocer que el adulto mayor debería poder integrarse a la tecnología, de poder aceptar la tecnología y que el desarrollo pueda estar pues ajustado a los requerimientos del adulto mayor. Incluso yo recuerdo en temas de prevención, alguna universidad de Inglaterra se había desarrollado un algoritmo que permitía a las personas a través de su movimiento y su forma de caminar poder determinar con el algoritmo pues si esa persona iba a tener o no en el futuro Parkinson, por ejemplo. Entonces son investigaciones muy importantes y muy interesantes que utilizando pues un dispositivo que está en nuestras manos todos los días, que es un teléfono móvil, nos permite prevenir incluso este tipo de enfermedades. Sin embargo, ahora Priscila quisiera pues, antes de ir concluyendo este interesante diálogo y conocer más sobre tu carrera, pues, ¿no? Conocer pues cómo llegaste a investigar, cuál es tu campo principal de investigación y además el por qué decidiste investigar, cómo fue que llegaste a estudiar en Valencia el doctorado y demás. Cuéntanos, Priscila. Bueno, al respecto, fue una serie de sucesos que se mezclan, ¿no? En primer lugar, siempre va a haber el afán de la autosuperación, la gana de crecer profesionalmente. Y yo recuerdo que en la época en la que decidí ir a estudiar allá, yo tenía una empresa, un negocio, y me iba bastante bien. Entonces, el desapegarme de aquello para poder emprender algo relacionado con la ciencia, para mí fue un factor clave, pero muy duro, porque era entre ganar mucho o ganar dinero y realmente más bien olvidarme de aquello y especializarme para poder dar a mis estudiantes, por ejemplo, una mejor formación. Yo sentía que ahí me faltaba todavía camino por andar y necesitaba mejorar la parte de la docencia, por ejemplo. Así es como llegué a la investigación. Yo la investigación realmente nunca la inicié viendo como algo demasiado interesante, pero una vez que me metí en la parte de la investigación, empezó a apasionarme porque es cómo yo puedo llegar a una solución, buscar una solución que sea a la vez innovadora, posible, factible, repetible y todo lo que conlleva la parte científica para solucionar un problema que no había sido solucionado. Entonces, eso me inspiró mucho en el momento en el que yo hice el doctorado y quise seguir avanzando en ello. Luego regresé de Valencia y hablé con uno de mis primeros mentores, digamos, en el área de la investigación, que fue un compañero que ya se jubiló en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Medicina, el doctor Ortiz, y él me decía que está trabajando con adultos mayores, y yo dije, qué bonito, porque siempre a mí me gustó, yo me crié con mis abuelos, y bueno, mis padres siempre les acogieron a mis abuelos en casa, y viceversa, mis abuelos también nos acogieron a nosotros. En un momento dado, al comienzo cuando yo era pequeña, ellos nos acogieron, cuando yo crecí, en cambio mis papás les llevaron a casa a mis abuelitos, y siempre he tenido yo ese apego con las personas adultas mayores y me encanta trabajar con ellos. Y luego también ver a mis estudiantes
que inicialmente no entienden la importancia del servicio social. Yo soy de una universidad pública, la universidad pública está al servicio de todos y todos tenemos que hacer esa universidad pública. Entonces, esa fue otra de mis motivaciones, ¿no? Yo enseñar la parte social a mis estudiantes, enseñarles la responsabilidad de que el ser ingeniero informático, el ser ingeniero, no solamente conlleva el plantear una solución y cobrar por ello, sino plantear una solución para gente que lo necesita y ponerla al servicio de la sociedad, incluso muchas veces sin recibir retribución. Entonces, eso a mí me ha motivado muchísimo dentro de mi carrera. Priscila, quisiera que nos recuerdes adicionalmente cuál es tu línea de investigación, cuáles son tus líneas de investigación principales, porque obviamente todos aquellos que nos escuchan a través de GM7 Radio, nos ven a través de la señal de los diferentes medios digitales, pues siempre les interesa saber cuáles son las líneas de investigación de quienes son nuestros invitados. Claro que sí. Muchas gracias, Jairo. Verás, mis líneas de investigación son principalmente la parte de la ingeniería de software. La ingeniería de software con todas sus ramas, ¿no? Entonces yo me he centrado mucho en la parte de la calidad. La calidad de software es en lo que yo trabajé mucho con cloud computing en el doctorado y de allí sí he ido evolucionando, digamos así, viendo otras áreas que son importantes y necesarias dentro de la parte tecnológica como el Internet de las Cosas, poniendo, digamos que aspectos de calidad en Internet de las Cosas. Luego, por ejemplo, ha aparecido esto de la interacción humano-máquina, que claro que es calidad en uso en definitiva. Entonces, también estoy por la misma línea de calidad, pero con interacción humano-máquina y la parte de los sistemas autoadaptativos que también se abordaron en mi tesis doctoral. Y bueno, y eso como core, digamos, como parte fuerte. De ahí, claro, hay las partes que se van derivando, ¿no? El Ambient Assisted Living, que es parte, en cambio, de la línea de los adultos mayores y su interacción con su entorno. Claro, poniendo allí también temas de accesibilidad, que es parte de la calidad, y un poquito muy de ladito la parte de la seguridad informática. Me encantaría haber continuado allí, eso fue un poco incluso antes de irme al doctorado, que empecé medio con esa línea y no me he querido separar del todo, pero no es mi fuerte, digamos así. Sin embargo, también recordemos que la seguridad informática es una parte de la calidad. Entonces, claro, en términos generales, no tan hacia adentro en la seguridad, pero también la hemos abordado. Esas son, Jairo, mis líneas de investigación. Y con interacción humano-máquina, todo lo que es BCI, que es Brain Computer Interface, este es un campo nuevo, digamos así, estamos comenzando computación afectiva, ese tipo de temas. Pero claro, esto es una derivada, digamos, de la misma calidad y de la interacción humano-máquina. Muy interesante, Priscila, el trabajo que tú desarrollas en el ámbito del software. Es muy importante conocer adicionalmente que tú eres abogada, pues no, y eso se puede ir integrando en el cumplimiento de temas legales y de temas que están relacionados con el desarrollo del software también, como el tema de propiedad intelectual y demás, ¿no? Priscila, pues para ir despidiendo nuestro programa, finalmente quisiera que envíes un mensaje a todas aquellas mujeres que desean estudiar las áreas técnicas, pues conociendo que específicamente en el ámbito de las ingenierías no existe una equidad de género, existe mayor cantidad de hombres estudiando este tipo de carreras que mujeres, y sin embargo tú eres un ejemplo de un gran ejemplo de una mujer que se ha desempeñado y se ha desarrollado muy bien en el área de las ingenierías. Entonces, desde este ámbito quisiera, pues Priscila, que nos des un mensaje final a todas las mujeres que quieren desarrollarse en este campo de la ingeniería. Muchas gracias, Jairo. Sí, justamente, bueno, ahora con menos marcado que antes, pero siempre para nosotros, las mujeres han habido ciertas carreras que por convención han sido nuestras, ¿no? Y no están entre ellas las ingenierías. Sin embargo, no hay nada más bonito que tener la osadía de hacer aquello que no es para uno mismo, porque quizás no se cree en uno mismo, ¿no? Para mí, hombres y mujeres son exactamente iguales. Nosotros tenemos los mismos talentos, nuestros hombres son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros amantes, todo. Y nosotros como mujeres podemos hacer exactamente lo mismo que ellos. Ellos también pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros, claro que con cierto tipo de diferencias físicas más que nada, como por ejemplo tener un bebé, y allí les llevamos la ventaja porque ser madres es una de los privilegios que nosotros tenemos. Sin embargo, pueden ser buenos padres, pero en general yo creo que nosotros como mujeres tenemos que irnos abriendo espacios
realmente la torta, digamos así, si hablamos de las oportunidades como una gran torta, en muchas ocasiones está un poco más reducida para las mujeres y por eso a veces inclusive tenemos competencias entre nosotras, ¿no? Cosa que no debería haber. Nosotros tenemos que tendernos una mano y, y hacer que esa torta se divida mitad-mitad. Mientras tanto, me parece genial que hayan las medidas que hay para mejorar la situación de las mujeres, pero en cuanto a capacidades, yo creo que somos iguales, no voy a decir ni siquiera mejores, sino exactamente iguales que nuestros compañeros. Entonces, recordarles a las chicas, a las jóvenes que están ahora mismo sin saber qué seguir o lo que sea, que las ingenierías son un mundo maravilloso, grandioso, que nos van a abrir muchas puertas. A mí me ha permitido esto de los estudios, conocer el mundo, viajar, hacer cosas que quizás nunca pensé que podía haberlas hecho y que las he logrado muchas veces gracias a nuestros compañeros varones también y a otras amigas mujeres. Entonces, tenemos que ser una sociedad incluyente en ese aspecto, inclusiva y con equidad y pensar que somos capaces de todo. Eso, Jaime. Muchas gracias, Priscila, por compartir tus conocimientos, tus proyectos, tus experiencias en el campo de la investigación. Para nosotros es muy importante el tema de la divulgación científica y dar a conocer pues qué hacen nuestros investigadores ecuatorianos en el ámbito del desarrollo de la tecnología, de la transformación digital. Bueno, y así concluimos otro episodio de Tech Talk. Agradecemos a la PhD Priscila Cedillo por su valioso tiempo y conocimiento. Recuerden que estamos todos los domingos a partir de las 20 horas por GM7 Digital y no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros episodios futuros. Hasta la próxima.